Dentro del mundo cripto hay muchos proyectos de calidad, especialmente altcoins de calidad con precios por debajo de $1. Muchos de ellos resultan ser con descuento en este momento, y esto es solo la realidad de la situación del mercado, y en este video estaremos viendo específicamente proyectos que considero que podrían alcanzar un 50% o incluso un 100% de ganancias en el apogeo del próximo Bull Run Market. Bienvenidos a mi canal, esto es CryptoHio. Recuerda suscribirte si aún no lo estás y activar las notificaciones. Hemos estado hablando de inversiones aquí sobre activos que quizás debes considerar, eso no se puede negar, y te deseo la mejor de la suerte si eliges invertir. Pero dicho esto, no soy asesor de inversiones oficial y como saben, este video no es un consejo financiero o de inversión. Comencemos con el primer proyecto, el cual la verdad soy bastante optimista. He hablado sobre AHITS anteriormente, que es el token de SingularityNet, y esto se debe a múltiples razones. Sabemos en primer lugar que la inteligencia artificial es uno de los temas más candentes en este momento en criptografía. Y si estás interesado en la inteligencia artificial, entonces este es un proyecto imprescindible para tu portafolio. SingularityNet es un proyecto que busca unir el mundo blockchain con el de la inteligencia artificial. Esto con el fin de crear una solución de IA construida enteramente sobre una plataforma descentralizada y de acceso global, capaz de unir IA y coordinarlas para trabajar de forma conjunta. De esta manera se busca crear un marco de interoperabilidad entre las distintas IA de forma que puedan compartir información y complementarse unas a otras. La plataforma SingularityNet busca crear una red descentralizada de servicios de IA, creando con ello el concepto de AI as a Service o IA como servicio, permitiendo la creación de un mercado de IA accesible y regulado. La base de todo este sistema es Ethereum, donde se despliega la lógica descentralizada del sistema usando sus potentes contratos inteligentes. La decisión de usar Ethereum está motivada por cuestiones tanto conceptuales como prácticas. En primer lugar, la velocidad, la fiabilidad y los costes de las interacciones de la cadena de bloques de Ethereum dictan que cualquier sistema escalable construido sobre ella debe minimizar los costes de gas y los retrasos introducidos por tiempo de minado de bloques. Ahora, SingularityNet no es solo una red blockchain, sino la unión de diferentes partes con el fin de construir una red blockchain que apoye la construcción de servicios IA, y entre esas partes podemos destacar la DApp de SingularityNet Marketplace, que es un punto de entrada para descubrir y utilizar los servicios de IA en SingularityNet. La DApp lee los datos de registro de la cadena y los empareja con los metadatos de la cadena, permitiendo que los servicios que permite buscar, filtrar y descubrir servicios de inteligencia artificial. Actualmente AHITS tiene un precio de 27 centavos de dólar y puedes comprarlo en Binance, KuCoin, Uniswap y Get.io. Vamos con el segundo proyecto y tenemos a dGraph y su ticker GRT. dGraph es una plataforma blockchain de código abierto que sirve como capa intermedia entre aplicaciones descentralizadas y distintas blockchains. En otras palabras, esta plataforma posibilita que dApps de distintas blockchains puedan comunicarse entre sí. Este protocolo permite que cualquier usuario pueda crear y publicar interfaces de programación de aplicaciones a los que se les denominan subgraphs, facilitando el acceso a los datos ya que son accesibles para todos. Para que sea posible esta comunicación entre blockchains, Graph cuenta con GraphQL y se trata de un lenguaje de consulta para API que proporciona una descripción completa y comprensible de los datos de las API. Haciendo uso de GraphQL, los usuarios pueden pedir exactamente lo que necesitan. El proyecto lleva en desarrollo desde 2018 y fue finalmente en diciembre del 2020 cuando se lanzó su red principal. Utiliza el algoritmo de consenso Proof of Stake, por lo que cualquiera que lo desee puede colaborar con la red haciendo staking con tokens GRT. Los miembros del equipo cofundador de dGraph son Janit Tal, que es el líder del proyecto, Brandon Ramírez, el líder de investigación, y Janice Polman, que es la líder de tecnología. Asimismo, el proyecto cuenta con profesionales a bordo de la Fundación Ethereum, Puppet, Red Hat y Barclays. El token GRT es un token ERC20 y entre sus funciones está la de coordinar las operaciones de las plataformas, entre ellas pagar las distintas comisiones. El precio de GRT es de 11 centavos y puedes comprarlo en Binance, Coinbase y Kraken. Tercer proyecto y es Polygon Matic. En estos momentos parece razonable asumir que el futuro será multicadena. Es probable que en lugar de una blockchain con un dominio total haya un gran número de redes interconectadas, cada una con propiedades, supuestos de confianza, rendimiento y seguridad completamente únicos. Polygon se propone hacer de ese futuro una realidad cercana, ofreciendo un entorno de trabajo para la creación de soluciones de escalabilidad compatibles con Ethereum. Su sidechain de tipo Proof of Stake ha cosechado cierto interés en la comunidad Bitcoin y de las criptomonedas en general. Analicémoslo con mayor detalle.
Polygon es un entorno de trabajo para la creación de redes blockchain y soluciones de escalabilidad compatibles con Ethereum. Polygon es más un protocolo que una solución única. Es por ello que una de las principales ofertas del ecosistema es el Polygon SDK, que permite a los desarrolladores crear las ya citadas redes compatibles con Ethereum. Aún así, es posible que hayas oído hablar de la red Polygon, una sidechain de tipo Proof of Stake, y uno de los primeros productos en activo del ecosistema Polygon es una sidechain, básicamente una cadena paralela que está conectada a otra blockchain. Las sidechains pueden ofrecer varias ventajas, principalmente una mayor capacidad transaccional y comisiones mucho más bajas. Si has utilizado la red Polygon, sabrás que es increíblemente rápida y muy barata en comparación con Ethereum. Aún así, dicho rendimiento viene acompañado de ciertas contrapartidas. Analizaremos esas dichas contrapartidas un poco más tarde. Al ser compatible con la Ethereum Virtual Machine y EVM, las aplicaciones existentes pueden ser migradas a Polygon con relativa facilidad. Esto ofrece a los usuarios una experiencia comparable a la de Ethereum, pero con la elevada capacidad transaccional y bajas comisiones mencionadas anteriormente. Pero, ¿qué puedes hacer como usuario en Polygon? Como es de esperar, cosas similares a las que puedes hacer en Ethereum, pero de forma mucho más rápida y barata. Algunas de las dApps de DeFi más populares que han sido implementadas ya en Polygon, tenemos a Aave, 1inch, Curve y Sushi. Pero también hay aplicaciones nativas que no se encuentran en ninguna otra red, como por ejemplo QuickSwap y Slingshot. En conclusión, Polygon es un entorno de trabajo para la creación de soluciones de escalabilidad para blockchain compatibles con Ethereum, y la red Polygon es una sidechain de tipo Proof of Stake que ha logrado una notable adopción gracias a sus transacciones rápidas y de bajo coste. El objetivo de Polygon es ofrecer más soluciones de escalabilidad en el futuro, incluyendo ZK Rollups, Optimistic Rollups y blockchains independientes que deberían ayudar a crear un ecosistema de capa 2 para Ethereum mucho más interconectado y vibrante. Matic cotiza en 81 centavos y puedes comprarlo en Binance, Coinbase, KuCoin y Kraken. Continuamos con el último proyecto y es VeChain VET. Presentada en 2015 como parte de la compañía de Blockchain as a Service, con base en Shanghai, VeChain es un ecosistema de empresas descentralizado que saca partido de la tecnología blockchain. Ha sido específicamente diseñada para ser utilizada tanto por empresas pequeñas como grandes. La blockchain pública de VeChain se denomina VeChain Thor. La VeChain Foundation se fundó en Singapur y se encarga de supervisar el desarrollo, gobernanza y el progreso del ecosistema. VeChain es considerada por algunos una compañía madura con muchas aplicaciones del negocio del mundo real ya en marcha en la blockchain VeChain Thor. Como afirma su white paper, estas soluciones no son solo teóricas, se trata de soluciones que ya han sido testeadas y discutidas con más de 700 empresas e implementadas en más de 100 empresas de nivel Fortune. La blockchain de VeChain Thor funciona de manera similar a otras plataformas de uso corporativo. Las empresas utilizan un producto totalmente operativo de Blockchain as a Service llamado Toolchain para crear sus soluciones basadas en blockchain. VeChain Thor también da soporte a contratos inteligentes. VeChain destaca por sus profundos vínculos con China, un mercado fundamental para la blockchain que es de difícil acceso para las compañías que no son chinas. La compañía tiene su sede principal en Singapur, pero también dispone de una oficina en Shanghai. Ha recibido inversiones del fondo de capital de riesgo chino FutureCap y su CEO, Sunny Lu, es chino. El proyecto también tiene acuerdos de colaboración con diversos órganos gubernamentales chinos, entre los que se destaca la China Animal Health and Food Safety Alliance. La organización también tiene muchos socios comerciales con soluciones que ya existen en el mundo real. En la blockchain VeChain Thor, los socios que ya cuentan con soluciones incluyen PwC, Walmart China, Renault y Shanghai Direct Imported Goods. Repasemos algunos de los casos de uso más importantes de la tecnología. Sin embargo, esta no es una lista extensa. Las soluciones basadas en blockchain podrían conducir a una economía alimentaria más transparente en todo el mundo. Los dispositivos de Internet de las Cosas habilitados para VeChain se pueden implementar en toda la cadena de suministros, incluidos productos, vehículos y almacenes. Luego, los datos ambientales y basados en la ubicación de estos dispositivos se pueden cargar, verificar y almacenar de una manera descentralizada a prueba de manipulaciones en la blockchain de VeChain Thor. Soluciones como esta ya están en vigor para varias empresas, incluida Shenzhen Foods. La lucha contra la falsificación, y es que sabemos que la falsificación en el mercado de artículos de lujo es un problema gravísimo. Al conectar un chip cifrado y luego usarlo para registrar y rastrear la logística, el almacenamiento, el mantenimiento y la reventa, los propietarios pueden estar seguros de la autenticidad.
Esto se ha utilizado para el rastreo de vinos de lujo, para mercancías de importación directa de Shanghai y en las pruebas de componentes de vehículos de lujo Renault. También se puede utilizar en los registros de salud, y es que los sistemas de registro sanitarios son notoriamente arcaicos. En lugar de utilizar sistemas de registro ineficientes e inseguros para los resultados de laboratorio, estos datos valiosos se pueden almacenar en una blockchain y solo los pacientes y otras partes autorizadas tienen acceso. También, al impulsar la reducción de carbono mediante el seguimiento de las actividades que emiten carbono, esta solución permite a los consumidores participar en un esquema de ahorro de carbono. Cuando los dispositivos inteligentes como los automóviles o los electrodomésticos muestran que un consumidor genera menos carbono, pueden recibir créditos para utilizarlos en servicios energéticos. BIT es una marca china de coches eléctricos que ya utiliza esta solución VeChain. VeChain es bastante ambicioso y ya tiene una fuerte presencia en el mercado chino, con proyectos probados de empresas de renombre ya que se ejecutan en la blockchain VeChain Thor, y la compañía ha demostrado que puede ayudar a las empresas a crear aplicaciones útiles de blockchains. VET cotiza en 0.01 centavo y puedes comprarlo en Binance y KuCoin. Esto ha sido todo, no olvides suscribirte ya que me ayuda un montón, nos vemos en un próximo video.